de alabanza. Vamos a abrir con el salmo que abrió mi hermana. Gracias. Doy gracias a los pastores y sobre todo a Dios que, hoy para traer la palabra y para predicar. Y me detenía en esto, ¿no? Dice, un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Un solo día es hoy. Empezamos de a un día. Y es importante poder estar en este lugar, aunque las condiciones climáticas no sean las mejores, nosotros le estamos dando gloria y honor a nuestro Señor. Y eso es importante. Así que es un privilegio poder traer la palabra, poder estar acá, y espero que sobre todo la sabiduría y la inteligencia de Dios pueda ser reflejada en mi boca para poder reflejar la palabra de Dios, ¿no? Vamos a abrir con una oración. Señor, Padre amado, en tu nombre Jesucristo, Señor Dios, te pido que me ilumines, que pongas esa palabra que quieres que transmita, no solo para mi vida, sino para la vida de mis hermanos y para poder edificar, que es lo que tu palabra desea en cada uno de nosotros, poder edificar ladrillo tras ladrillo para poder fundamentar esta vida contigo, con Cristo, que eres la piedra, el fundamento, en la cual nos debemos, Señor Dios, estar completamente confiados, que ningún viento nos podrá destruir si estamos en ti. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo por todo lo que nos das, porque llegue esta palabra a aquellos que lo necesitan y sobre todo para mí. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria. Sí, Señor. Vamos a cambiar de gafas sobre todas las cosas, si no nos veo. Pero bueno, estos días el pastor nos estuvo hablando un poco de lo que son emisores y receptores. Y es algo lindo, ¿no? Poder saber. Nosotros somos receptores de aquellas cosas que están dando vuelta. Se nos pegan cosas buenas, se nos pegan cosas malas. Tratemos de que sean cosas buenas. Y estamos metidos en todo en esta vida, ¿no? Y algo que por ahí me llamó la atención de la palabra, ¿no? El otro día el pastor que compartía, que tenemos que saber distinguir y tenemos que ver qué es lo que es lo bueno para nosotros, ¿no? Y aquello que es malo, tratarlo de desechar. Y con todo esto del mundial también, que hemos recibido información, más que somos un pueblo futbolero nosotros, llevamos esa pasión dentro de cada uno de nosotros. Y empezamos a soñar en la cuarta. ¿Quién no pensó la cuarta estrella? Lo llevamos hasta el último día, hasta el último partido. Pero vieron cómo actuaba toda la información de las propagandas, ilusionándonos, estimulándonos y llevándonos a un determinado punto, a anhelar a tener eso. Eso desarrolla una pasión en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos una pasión en diferentes áreas de la vida. Y algunas veces yo veía con esto del mundial cómo se enfatizó para podernos llevar a ese punto de ilusionarnos y creer que esa cuarta estrella por ahí la teníamos en la camiseta, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiero ir con esto? Que se nos ha dado el mensaje, nosotros somos receptores de ese tipo de mensaje y tenemos que ver la diferencia y qué es lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Y veía que eso desarrolló una pasión, ¿no? Una pasión a nivel país, a nivel jugadores, y salían y en los últimos minutos se daba vuelta el partido y uno seguía dándole gloria porque teníamos una oportunidad más para llegar en los últimos minutos.
se daba. Pero bueno, pero desarrolló una pasión. Y vamos a ir al tema. ¿Qué es la pasión? Definición del diccionario, ¿no? La pasión es una fuerza interior que impulsa a alguien a entregarse con entusiasmo, perseverancia, compromiso y dedicación a una persona, puede ser a una causa, a una actividad o un propósito. Y una persona apasionada no hace las cosas por obligación, sino porque su corazón está involucrado. Y cuando uno tiene esa pasión, se involucra. Y cuando se involucra es como que, por más que te digan tenés que llevar este cascote de acá a Quiaca, lo cargás y lo llevás. Porque no sentís ese peso. Lo haces por pasión, con entendimiento. Y me preguntaba, ¿mi corazón lo puedo encauzar, encaminar o dirigir en una causa? Obvio que sí. Yo creo que sí. El otro día cuando, el pastor nos enseñó y traía reflexión todo esto, lo que pasó con el tema del mundial. Cuando tenemos esa pasión, lo que hacemos, sea lo que sea, no sentimos, como dije, esa carga. Lo hacemos y estamos satisfechos, aunque terminemos cansados, ¿no? Y tenemos que ver cómo uno se alimenta con todo lo que nos rodea para podernos encauzar en la correcta pasión, ¿no? Que es lo que viene a traer el tema de hoy. Déjeme contarle de que había una persona que tenía una causa, que tenía una pasión, que estaba bien dirigida porque estaba administrada con la palabra, pero iba en contra de la voluntad de Dios. Y esa persona, lo vamos a saber, le dice nuestro Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, que después es el apóstol Pablo, lo llama así: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esta hermosa historia la vamos a encontrar en Hechos, y Hechos 9, y la palabra que por ahí traigo puede ser decir una pasión bien encauzada, o también un antes y un después, porque vamos a ver que hubo un antes y un después de que Jesús se le hace presente en la vida de Saulo. Y también algo hermoso, un encuentro personal. Un encuentro personal que Jesús estuvo en la vida de Saulo. Y algunas veces uno anhela tener ese encuentro personal con nuestro Señor Jesús. Y yo creo que a medida que vayamos hablando, vamos a ver que nuestro Jesús se hace manifiesto en nuestras vidas. Capaz que a Saulo fue presente y había un propósito, ¿no? Hechos 9:4 nos dice la palabra. Vamos, 9:3, por favor, hermano. Y sucedió que mientras viajaba Saulo, hacia Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, ¿no? Y al caer a tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vemos que está en rojo, estas son palabras de nuestro Señor Jesús hacia Saulo. La pregunta que hizo Jesús era no desconocía la respuesta a nuestro Señor, sino era para confrontar lo que había en el corazón de Saulo. Saulo de Tarso tenía una causa en su corazón de perseguir, encarcelar a este nuevo movimiento que se estaba generando. Esa era la misión de Saulo. Y para ver un poco la historia de Saulo, que está contada en la misma Biblia, y la vamos a ver en Hechos, en Filipenses, en Gálatas y en Timoteo, donde él da testimonio
de quién era y qué estaba haciendo. ¿Quién era Saulo de Tarso? Vamos a ir a Hechos 22:3. Dice la palabra: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres. Dice, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Acá que nos dice, nos está dando inicio donde él estudió y todo eso. Dice Tarso. Tarso corresponde a una de las ciudades que hoy en día es Tarsus, que está en el sur de Turquía. En tiempos del Nuevo Testamento eso pertenecía a la región, como dice, de Cilicia, una importante provincia del Imperio Romano en ese momento. ¿Por qué era importante Tarso? Donde se educó Pablo. Era una ciudad muy poderosa, comercial, tenía una de las universidades más prestigiosas del mundo, que era comparable con el pueblo de Atenas y Alejandría. Era un centro cultural, ¿no? Había un centro cultural griego, filosofía, comercio. Dice, como ciudad libre del Imperio Romano, muchos de sus habitantes tenían privilegios. Saulo también, aparte, era ciudadano romano. Eso lo vamos a ver acá en Hechos 22:28. Ahí nos dice, y el comandante respondió, yo adquirí, en el anterior, disculpa, que nos va a poner un poquito más en contexto. Vino el comandante a Pablo y le dijo, dime, ¿eres romano? Y él dijo, sí. Y el comandante respondió, yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero. Y Pablo dijo, pero yo soy ciudadano de nacimiento. Vamos viendo las cualidades que tenía en ese momento Saulo. ¿Qué aprendemos de esto? Que Dios preparó a Saulo desde su nacimiento. Nació en una ciudad con influencia intelectual, supuestamente hablaría hebreo, griego, y conocía tanto la cultura judía como la grecorromana. Todo esto fue parte de la preparación de Saulo, que después lo denominaron Pablo. Vamos a ir a Filipenses 3:5. Filipenses 3:5 dice, otra de las cualidades que tenía Saulo, dice, circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo en cuanto a la ley y fariseo. Acá Pablo nos está diciendo que antes de conocer a Cristo, todo esto lo relata él mismo en estos libros, tenía todos los motivos para sentirse orgulloso de su origen y de su religión. De forma sencilla, dice, fui circuncidado a los 8 días de nacer, cumplo la ley de Dios desde bebé, como todo judío fiel, soy de raza israelita, nació dentro del pueblo escogido por Dios, y dice de la tribu de Benjamín, pertenecía a una de las tribus más honradas de Israel, de donde salió, como sabemos, el primer rey Saúl. Hebreo de pies a cabeza. Era convertido, conservó la cultura y el idioma y las costumbres judías, y también era ciudadano romano. ¿Por qué? Vamos viendo, a medida que sabemos que Pablo iba a tratar al pueblo que no era judío, iba a ir a los gentiles. Entonces, por eso Dios ya lo había escogido de antemano a Pablo. La enseñanza principal, dice, yo tenía el mejor currículum religioso, pero entendí que de nada de esto podía salvarme.
Solo el que salva es el Cristo. Por eso uno de los versículos después afirma esto. En el 3:7, en el 6 dice: en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, uno de los atributos que tenía Saulo, a cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahí se dio cuenta que todo lo que tenía no servía de nada si no encauzaba su pasión hacia nuestro Señor Jesucristo. Vemos que recibió una formación religiosa, y eso lo vamos a ver en Hechos 22:3. Fue instruido. Dice: yo soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. ¿Quién era esta persona? O sea, Saulo aprendió la ley de Moisés, los profetas, los salmos, la interpretación rabínica en ese momento la tenía bien. Y podemos ver que era una persona que estaba persiguiendo en ese momento, a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahora no le he dicho nada nuevo, pero quiero ver cómo se fue formando Saulo hasta el momento que Jesús se le revela en su corazón. Filipenses 3:6 dice, que me parece que lo hemos leído. Filipenses 3:6 dice: en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Estaba convencido de que estaba sirviendo a Dios. Él estaba convencido. Como que hoy yo estoy convencido de lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo correctamente en mi área, en la área que yo me desenvuelvo, en la parte electromecánica, y viene alguien el día de mañana y me dice: no, todo lo que estás haciendo está bien, pero no estás haciendo lo correcto, que es esto y esto. Él hasta ese momento, su corazón, su forma de pensar, sabía que estaba haciendo lo correcto porque estaba siguiendo a este nuevo movimiento que quería, como quien dice para él, destruir a Dios. Y él mismo reconoce: yo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y lo asolaba. Eso está en Gálatas 1:13. Él los perseguía de forma, dice, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, en cual desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Vamos a ir a 1 Timoteo 1:13, y en un momento dado todo esto, hasta que se le presenta a Jesús y él lo reconoce y dice: aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia, en mi incredulidad. Él reconoció que lo había hecho porque lo estaba haciendo en su forma de ser incorrectamente, y Dios lo corrigió. ¿Y qué cambió todo esto? Volviendo de nuevo a Hechos 9:4, en ese camino a Damasco, Jesús se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues.
Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. ¿Qué debo hacer, Señor? Dice Saulo a Jesús. ¿Qué debo hacer, Señor? Hasta ese momento vemos que Saulo estaba persiguiendo. En un de repente cambia la pregunta y le dice: ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué cambio hubo? ¿Qué pasó en su corazón? ¿Una persona puede cambiar así de un momento a otro? O sea, acá lo vemos que sí, porque es la verdad. Pero al razonamiento nuestro, decir, me caigo y te dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él se le dice: ¿qué tengo que hacer, Señor? No sé, no creo que haya pasado una hora entre la caída y todo, no lo dice el tiempo. Pero esa pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué cambió en el corazón de Saulo? ¿Qué es lo que le apareció? ¿Qué es lo que lo motivó? ¿Qué es lo que dijo de decir: Señor, ¿qué tengo que hacer? Estuve un poco investigando y la Biblia no dice qué edad más o menos tenía Saulo cuando le pasó todo esto. Estimativamente dicen que entre 30 y 35 años. Era un hombre joven, pero ya estaba formado. No es alguien chiquito que vos lo llevás de un lado para otro y lo convencés. Nosotros hoy en día, no sé si tenemos ese cambio de decir: se nos tiene que aparecer Jesús. Y cuando se aparece Jesús en nuestra vida, hay ese cambio. Esa pasión cambió de un lado hacia el otro, en un de repente. Un antes y un después. Que eso lo puede hacer solamente nuestro Señor Jesús. Algunas veces estamos buscando que aparezca a los pies de nuestra cama nuestro Señor Jesús. Y lo puede hacer. Pero ¿saben dónde aparece nuestro Señor Jesús? En la palabra. Acá. En un de repente puede cambiar. Pablo estaba educado con toda la palabra de ese momento. Y en un de repente pudo cambiar. Y eso es lo que me llevaba todos estos días a pensar. En ese de repente él cambió su forma de ver las cosas. Y nuestro Señor Jesús le mostró toda la palabra que él era el Mesías. Tengo todo anotadito, porque la vista, la verdad, miro para allá, pero no veo muy bien, hermano. Y eso que lo tengo cerca. Saulo, como dije, conocía la Escritura, pero no conocía a Cristo. Jesús había dicho a los líderes religiosos, en su momento cuando estaba en la tierra, Juan 5:39, si querés, dice: escudriñad las Escrituras y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso fue lo que le dijo Jesús a los líderes religiosos. Saulo conocía los textos, pero aún no había reconocido a aquel de quien hablaba. La Biblia no dice explícitamente que Jesús le haya explicado la Escritura a Pablo de la misma manera que lo hizo con los dos discípulos camino a Emaús. Ahí Jesús se le hace presente a estos dos discípulos. Después, si la quieren leer la historia, ¿no? Dice: pero sí hay indicios muy fuertes de que Cristo mismo le reveló quién era Él en las Escrituras. Con los discípulos de Emaús leemos que Él le dice: y comenzando desde Moisés y persiguiendo por todos los profetas, le declaraba en toda la Escritura lo que de Él decían.
Esto lo vamos a encontrar en Lucas 24, 27. En el caso de Pablo, él mismo escribe en Gálatas 1, 15, 16, te estoy haciendo variar por toda la Biblia, pero ahí describe Pablo, dice en la Biblia de las Américas, dice: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, de ese momento ya Pablo estaba apartado. Y nosotros también fuimos apartados del vientre de nuestra madre, de ese momento. Y dice: y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Y acá vemos que dice, en la NTV, dice: no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso está en Gálatas 1:12. Además, después de su conversión, podemos ver de que él va a Arabia y ahí tiene un tiempo de preparación. Está en Gálatas 1:17, si quieres ir bien, si no. La Biblia no explica con detalle qué ocurrió allí, pero muchos estudiosos consideran que fue un tiempo de comunión con el Señor y de profunda revelación. Allí todo lo que había aprendido del Antiguo Testamento comenzó a cobrar un significado nuevo a la luz de Cristo. Podemos decir con seguridad que Jesús se le apareció en el camino a Damasco, porque es la verdad. Eso está en Hechos 9. Jesús le reveló el Evangelio, como dice en Gálatas 1:12. Pablo llegó a comprender que toda la ley, los profetas y las promesas apuntaban hacia nuestro Señor Jesucristo. Lo que no podemos afirmar es que Jesús caminara como Él, como lo hizo con los discípulos, y le explicara las Escrituras exactamente como lo hizo con los discípulos de Maús. Pero esto revela que Dios, en un momento y en un abrir de ojos, se puede revelar a nuestras vidas. Y esa palabra que uno tengamos va a empezar a hacer efecto. Pablo, en ese momento, entendiendo en ese segundo que pasó, entendió de que estaba haciendo las cosas incorrectamente. Por eso le dice: ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué debo hacer? En ese camino a Damasco, Jesús se reveló a Saulo. En un instante, en un solo momento, comprendió una verdad que no había visto durante años de estudio. En un de repente, pudo cambiar su forma de pensar y así se dio cuenta que todas las cosas que estaba haciendo estaban en contra de nuestro Señor Jesús. Saulo tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Hoy en día estos encuentros personales, como dije, están todos testimoniados en la Biblia. Saulo fue un ejemplo que se le apareció a él. Y hay algunos hermanos que pueden decir: a mí se hizo manifiesto y se reveló mi Señor Jesús en mi vida. Y eso son obras que solamente Dios hace en cada uno de nosotros. Pero la palabra revelada es la que va a hacer de que nuestro Señor Jesús se revele en nuestras vidas. Y viendo otros ejemplos, ¿no? Vamos a ir a Ruth 1:9.
Dice uno anterior, hermano. Esta es la historia de Ruth y Noemí. Poquitito antes, por favor. Vamos a leer el 6. Bueno. Dice la palabra: estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir a Moab y regresar a su tierra natal. Acompañado por sus dos nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que la llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí le dijo a sus dos nueras: vuelvan cada una a la casa de su madre y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Como sabemos esta historia, en la cual Ruth pierde a su esposo, igual que su cuñada, y Noemí decide volver de nuevo, ¿no? Y este es el versículo que también Dios me mostraba. Dice: que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. Le dijeron: queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió: ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces ¿qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses, tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esta también fue otra manera en la cual Dios se le reveló a Ruth, porque habían pasado la habían pasado mal hasta ese momento. ¿Qué despierta en el corazón a alguien? Decir: donde tú vayas, yo iré. Donde quieras que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Se había revelado algo en el corazón de Ruth para decir eso. Se había revelado algo en el corazón de esta mujer para decir: yo voy a seguir caminando contigo. Esa es una manera también de que se revela Dios en la vida de cada uno de nosotros. Que tenemos que sabernos encauzar con esta pasión, la pasión de seguir a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Otro ejemplo hermoso es la vida de José. José tuvo un propósito, ¿no? Y vamos a leer un poquitito de la vida de José. Dice en Génesis 37, dice del 5 al 11, se le revela algo ahí. Dios le dio dos sueños, ¿no? Que lo vemos, no lo vamos a profundizar, en Génesis 37, del 5 al 11, si lo quieren leer, y en Génesis 37, 2. Dice
Las gavillas de José se mantenían erguidas y las de sus manos se inclinaban delante de la suya. El sol y la luna y 11 estrellas, todos se inclinaban entre él. Estos sueños eran una revelación profética de que Dios lo levantaría para gobernar y perseverar la vida, no solamente de su familia, sino de él también. Sin embargo, entre la revelación y el cumplimiento hubo un largo proceso. Eso ya lo hemos visto. La vida de José es una vida que nos enseña mucho, ¿no? Que él ante la caída se seguía levantando. Se le hace manifiesto, se le profetiza esto. Y no sé si lo entendió en ese momento, José. Sé que pasó por diferentes pruebas hasta que llegó. Sin embargo, como dije, hubo un largo tiempo. Fue rechazado por sus hermanos, como sabemos en toda la historia, fue vendido como esclavo, sirvió en la casa de Potifar, fue encarcelado injustamente, aprendió a depender de Dios finalmente. Dios lo exaltó como gobernador de Egipto, era el segundo al mando, eso lo vamos a ver en Génesis 41. Esto nos enseña un principio espiritual muy importante. Dios suele revelar el propósito antes de cumplirlo, pero entre la promesa y el cumplimiento hay un proceso de formación, ¿no? Cuando José finalmente está enfrente a su hermano, en Egipto ocurre uno de los momentos más lindos, ¿no? Allí comprende con claridad el propósito por que Dios permitió todo ese proceso. Se dio cuenta de esa revelación que se le había dado. Hasta ese momento José se da cuenta de su propósito. Después de probar el corazón de sus hermanos, le dice: yo soy José, cuando se revela a él, a sus hermanos, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto, ahora pues no se entristezcan ni os pese haberme vendido acá, porque para perseveración de vida me envió Dios delante de vosotros. Eso lo vamos a encontrar en Génesis 45, del 4 al 5. Y más adelante de acá: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener en vida a mucho pueblo. En ese momento José entiende que su historia no se trataba de él, sino del propósito de Dios. Y esto también es una revelación que tardó un tiempo en cumplirse. Fue algo que se le reveló en su momento en la vida de José. Se le reveló porque había un motivo, una causa. En la vida de Pablo, cuando Jesús se le presenta y le dice: ¿por qué me persigue? Él hasta ese momento, como dije, pensaba que estaba haciendo lo correcto y se dio cuenta en un de repente en su corazón, porque Dios le mostró de que toda la palabra apuntaba hacia nuestro Señor Jesucristo. Pasión no es simplemente una emoción intensa. Es un corazón tan cautivado por Dios que toda la vida gira alrededor de Él. Y eso lo tenemos que entender para poder lograr este propósito, ¿no? Que esa pasión se encauce en el camino correcto. Y Pablo resume esta pasión con estas palabras. Vamos a ir a 2 de Corintios 5:14. Dice: el amor de Cristo no nos constriñe. Dice 5:14. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. En la NTV ser de una forma u otra. El amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos
hemos muerto a nuestra vida antigua. Esta palabra, la pasión que nace de un corazón transformado, que es lo que desea nuestro Señor Jesús, la pasión no es simplemente una emoción intensa que puede ser efímera, tampoco es un entusiasmo pasajero que depende de las circunstancias. La verdadera pasión es un corazón tan cautivado por Dios que toda la vida comienza a girar alrededor de Él. Y eso es lo que Dios desea para cada uno de nosotros, ¿no? Eso fue lo que le ocurrió a Saulo de Tarso. Antes de conocer a Cristo, era un hombre apasionado, pero su pasión estaba dirigida hacia el lugar equivocado. Su celo por la religión lo llevó a perseguir a la iglesia. Sin embargo, cuando tuvo el encuentro con Jesús en el camino a Damasco, Dios no destruyó su pasión, no la destruyó, sino que le dio un cambio de dirección. Desde ese momento ya no vivió para defender sus propias ideas, sino para glorificar al Señor que lo había salvado. Esta palabra nos constriñe, dice, significa apremiar, dominar, controlar, impulsar con fuerza. Y eso es lo que hace el amor de Cristo, nos impulsa hacia una causa que es la correcta, hacia una pasión que es correcta, ¿no? Eso es lo que el amor de Cristo desea a cada uno de nosotros. Pablo estaba diciendo que el amor de Cristo tomó el control de su vida, ya no era la obligación, el reconocimiento ni el deber lo que lo movía, era el amor lo que lo motivaba, aquel que había dado su vida por él. Esa es la verdadera pasión que Dios desea despertar en cada creyente, ¿no? Un corazón que no solo conoce la palabra, sino que la ama, que no solo la escucha, sino que la vive, y la tenemos que vivir, que no solo habla de Cristo, sino que está dispuesto a entregar toda su vida para Él. Cuando el amor de Cristo gobierna el corazón, la obediencia deja de ser una carga. Y eso se tiene que revelar en nuestros corazones. Porque si estamos haciendo algo por carga, estamos mal informados, mal aprendidos. Cuando aprendemos a andar en el amor de Cristo, lo vamos a hacer y lo vamos a sentir de una manera que no va a ser por obligación. Y pasa a ser una expresión de gratitud. La adoración deja de ser un momento y se transforma en un estilo de vida. Poder andar adorando todo el día. No es que nos van a ver cantando y saltando, porque problemas tenemos todos los días, hermano. No es algo nuevo que le digo. Pero si está ese amor dentro de cada uno de nosotros y esa transformación dentro de nuestros corazones, podemos ser diferentes a los demás. Y lo vamos a hacer porque somos diferentes a los demás. Porque el amor de Cristo transforma a cualquier persona. La pasión que Dios busca no nace del esfuerzo humano. Y es verdad. Eso no nace. Nace de un encuentro personal con Jesucristo. ¿Anhelamos tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo? Creo que sí, todos lo anhelamos. En los momentos buenos, en los momentos malos, Dios siempre, y nuestro Señor Jesús, se hace presente en nuestras vidas. Pero nos debemos alimentar. Debemos saber que algunas veces tenemos que desechar aquellas cosas que no nos edifican. Aquellas cosas que no nos van a hacer parar firmes, las tenemos que empezar a desechar.
Así que ocurrió con Pablo y así continúa ocurriendo con todo aquel que permite que el amor de Cristo transforme completamente su corazón. La pasión de Cristo hoy se puede lograr, nace de un encuentro personal con Cristo. Y esto puede suceder y lo podemos lograr yendo a su palabra. Ahí Dios nos muestra su corazón. Y así como en el momento que Jesús se le hizo presente a los dos discípulos en ese camino a Emaús, y ellos decían, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Está en Lucas 24:32. Lucas 24:32. Y no sabía qué título ponerle a la palabra, si querés. Y ahí justo le preguntaba a mi hermano Hugo, y ese encuentro personal, ¿quién no lo desea? Porque todos lo deseamos. Estamos pasando por momentos difíciles y Jesús en su palabra nos dejó todo testimoniado. Y si es así, la pasión nace de un encuentro personal. A Saulo le ocurrió y nos puede ocurrir a cada uno de nosotros, pero hombres y mujeres como Ruth, como José, como Moisés, Dios se lo reveló en su momento y con la palabra. Nosotros hoy tenemos la palabra profética más verdadera, que es la Biblia. Si la creemos, ese encuentro personal se va a hacer en cada uno de nosotros. Y gracias. Y la palabra se hace rema en nuestros corazones cuando la empezamos a vivir. Rema es vivirla. Y volviendo a la Biblia, a Lucas, dice, ellos se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba la Escritura? Y yo creo que es así. Tiene que arder nuestro corazón. Dios se revela en todo momento. Salimos de acá y decimos, Dios, necesito algo. Y Dios te está mostrando a través de la palabra. Tenemos que ir a su fuente, a esta fuente que nos da ese alimento diario para poder salir día tras día. Pablo, en un instante, tuvo un antes y un después. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cayó y le dijo, ¿qué tengo que hacer, Señor? Algunas veces nos caemos y nos tenemos que preguntar, ¿qué tengo que hacer, Señor? En ese momento Saulo se dio cuenta que estaba haciendo lo incorrecto y cambió su forma de ser. Fue en un instante. En ese instante Dios, Jesús, le reveló, me estás persiguiendo a mí, yo soy el Mesías. Toda la palabra habla de mí, de mi amor, de mi corazón. Y cuando Dios se revela, tiene que arder nuestro corazón. Tiene que arder y dejar que la Escritura nos impulse a andar como es correcto. Que esa pasión se encauce en el verdadero movimiento que es amar a nuestro Señor Jesucristo. Muchos problemas hoy en día nos atañen, nos quieren doblegar.
pero sabemos que tenemos a alguien que respalda nuestro andar, que es nuestro Señor Jesús. Desde el vientre de la madre, Saulo fue separado con un propósito, poder llevar su palabra a hoy en día a nosotros. Gracias que Él creyó y lo hizo. Y hoy en día, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús, tenemos la bendición de poder adorarle. Y cuando la palabra se revela, tiene que arder nuestros corazones. No sé cuál es tu antes y tu después. No sé cuál es tu pasión, pero encaucémosla correctamente. Encaucémosla hacia donde Dios quiere, a seguir los pasos de nuestro Señor Jesús. Esa pasión hoy en día puede ser multitud de cosas, pero que la pasión en nosotros sea nuestro Señor Jesucristo. Y ahí va a arder nuestro corazón. Algunas veces, como digo, cuesta y duele, pero con Él lo vamos a poder lograr. Así que, hermanos, les pido si se pueden parar y podemos orar por esta palabra. Que Dios encauce nuestros corazones hacia una causa correcta, que es seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Tarde o temprano lo vamos a ver cara a cara. Y a nuestro Señor, si a Saulo le pasó y a nuestros discípulos le pasaron, tiene que arder nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que arder y decir: Señor Dios, gracias. Gracias porque estás aquí en este día, porque pudimos adorarte y llegar a tu presencia, Señor Dios. Llegar a esa presencia en la cual, Señor Dios, tú nos mimas con tu palabra, con tu corazón. Gracias, Señor Dios, por que ardan nuestros corazones. Que ardan nuestros corazones, Padre, sobre todas las cosas. Que podamos ser guiados con tu palabra, con la presencia de tu Espíritu Santo, Señor Dios. Gracias porque tu palabra está hoy aquí. Gracias, Señor Dios, por instruirnos, por hacernos cada día más valientes y poderosos. Porque el poder viene de tus escrituras, aquella que tú has dejado testimoniada. Gracias, Señor Dios, por tanto amor y misericordia, por poder llegar al corazón de cada hermano. Si alguien quiere ese encuentro personal, vos se lo vas a dar, Señor Dios, porque eres fiel y así te haces revelar en cada momento y en cada lugar. Gracias, gracias, Señor Dios. Señor Dios, gracias, Padre. Bendice a la vida
Gracias, Señor Dios, por todo lo que nos das. Gracias, Padre, por estar aquí. Tu presencia está en este lugar, Señor Dios. Que haga nuestro corazón esa pasión, Señor Dios, que despierte, Señor Dios, y la reúne cotidiano de vivir, como debemos andar. Gracias, Padre, por tanto amor y misericordia. Por ser un Dios que llene nuestro corazón. Gracias, Padre, por estar aquí, Señor Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.